Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén en el mundo. Estamos felices aquí con Diana. Tenemos a un invitado súper especial. Yo soy una fan número uno de Jorge Roque Gracias. y él es cubano y también es el astrólogo. Él hace una astrología que es muy antigua. Ya nos va a explicar un poquito de esta astrología y me encanta. Y la forma en que él explica es tan simple, perfecta para mí, para todas las personas que no sabemos nada de astrología, que no tenemos esta, él lo explica excelente. O sea, yo lo puedo estar escuchando horas y horas y horas. Y yo puedo estar hablando horas y horas también. Es muy bueno, entonces estudiante y profesor. Y hasta también él hace, creo que hace terapia e hipnotización también para ayudar a las Hipnoterapia, personas. sí. Sí, y ayuda, es como una guía espiritual para las personas. Gracias por estar con nosotros, Diana también te va a dar una. Bueno, mi Jorge, muy emocionadas, de verdad que estoy súper emocionada de conocerte porque como dice Natalia, ella habla muchísimo de ti, me ha hablado mucho, he visto tus videos y me doy cuenta de la simplicidad que le das a la astrología y de paso agradecerte por ese don que tienes de poder enseñar y poder ponernos a un nivel fácil la astrología y pues gracias por estar aquí, de todo corazón, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por permitirme ser uno de los invitados cuando en este comienzo de su canal, que yo sé que va a tener mucha, mucha vida y que va a tener muchos, muchos, miles y miles y miles de seguidores. Y de verdad me honra mucho, de verdad, que me hayan hecho la invitación ahora que están naciendo. Porque estas son las mejores entrevistas, las que uno siempre se recuerda de siempre, ¿no? A los primeros programitas cuando uno está comenzando y eso me da alegría y un sentido de responsabilidad también, porque saber que estoy siendo parte del nacimiento de algo que va a ser muy, muy grande. Yo lo sé que va a ser muy grande. Gracias de verdad por invitarme. La parte de la astrología, me dices que la explico con facilidad y con sencillez. Eso nace de una necesidad de hacerle llegar a la gente de una manera clara, fácil de entender, usable o aplicable a la vida, lo que es la astrología. Por ejemplo, en mi caso, yo noté que había, cuando estaba comenzando el canal, cuando recién empezaba también en junio del 23, yo miraba a los diferentes astrólogos allá afuera y yo veía que algunos hablaban puro chino astrólogo, astrología en lenguaje chino, mucho técnico, mucha terminología astrológica, y yo decía, esto la gente normal no lo puede entender. Entonces me encontraba ese extremo. Y estaba el otro extremo, que era encontrarte una astrología de esta baratucha, de, de kiosquito de esquina, hablando cosas que no tienen nada que ver con la astrología o mezclándola con cosas que sencillamente desvirtuaba el verdadero valor de la astrología. Específicamente una astrología más basada en el fetichismo, la superstición, cosas que realmente no tienen absolutamente ninguna conexión con la astrología. Yo siempre vi la astrología como una ciencia. La ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener un punto donde se estudie un objeto, se documente ese estudio y a través del tiempo se va comprobando y reproduciendo las notas que se han tomado. Bueno, pues eso aplica con la astrología. La astrología es una ciencia milenaria donde el hombre ha observado los astros, viendo qué efectos producen sus energías sobre nosotros, qué tipo de reacción específicamente causa esas combinaciones geométricas que forman entre ellos, y a través del tiempo se ha ido documentando y comprobando a través de la historia de que efectivamente cada vez que se repiten, vuelven a suceder eventos similares, lo que cambia es el nombre de la guerra, el nombre de la enfermedad, el nombre del país o el nombre de la persona, pero vuelven a repetirse los eventos. Y esa es la razón por la que el astrólogo puede predecir el futuro, porque ya lo hemos visto en el pasado, cómo esas combinaciones planetarias producen esos resultados. Yo tengo una pregunta, Jorge, y no sé si esto se puede explicar o no, pero hace como 2000 años, en la época de Atlantis, hubo toda esta prácticamente destrucción. ¿Eso es lo que está pasando ahora? Porque está como Acuario en Plutón viniendo y esta transformación tecnológica y todo, ¿o es algo completamente distinto? Porque la Tierra también empezó a cambiar. ¿Eso es lo que está pasando ahora? Bueno, hay unos ciclos astrológicos que se repiten.
cada cierta cantidad de años, como por ejemplo los, las configuraciones de Neptuno toman un total de 165 años para que se repitan muchas de ellas, ¿no? Sobre todo si nos fijamos específicamente en un signo. Por ejemplo, ahora Neptuno va a entrar en Aries. Esto no sucedía desde hace, de nuevo, más de 165 años, o 165 años para ser exacto. Hay otras que están sucediendo este año, precisamente en el verano, que la última vez que ocurrieron, y esto desde el punto de vista matemático, de calculaciones matemáticas, no habían ocurrido en los últimos 40.000 años. Son tres combinaciones astrológicas que no habían sucedido nunca en la historia de la humanidad. Y cuando digo historia de la humanidad, hablo de la historia recogida, que son solamente 4.000 años. Y esto es la historia occidental. Sé que la historia oriental tiene bastante más. Pero en nuestra historia occidental, son de esos 4.000 nunca había sucedido. Y cuando yo hago las calculaciones matemáticas, se extiende a más de 40.000. Por ejemplo, Plutón en Acuario. Este año en el verano, Plutón va a estar haciendo un sextil con Neptuno y un trígono con Urano. Eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, no tengo un referente histórico para decirte lo que va a suceder basado en ese referente histórico. Sí te puedo decir las posibilidades de lo que puede ocurrir con estas combinaciones, como por ejemplo el hecho de que Plutón, el planeta de la transformación, del cambio profundo, de la muerte y el renacimiento, de la total destrucción para nacer de las cenizas, ese planeta, al estar haciendo sextil con Neptuno, el planeta de la visión, la ilusión, la imaginación, el misticismo, la enajenación, bueno, esto puede significar un cambio radical, profundo de la forma de pensar y de creer de la gente. Esto puede indicar el derrumbe total de nuestro sistema de creencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas también que sucede con esto es el hecho de que am, Plutón, por ejemplo, está en Acuario. Acuario es un signo de transformación, de revolución, de renovación. La última vez que Plutón estuvo en Acuario tuvimos la independencia o mejor dicho, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahora tenemos ese ciclo de nuevo, pero aún en aquel tiempo no se dio un sextil con Neptuno, estando en este caso Neptuno en Aries, que es el signo del comienzo. Es como decir la parada número uno de un bus, ¿verdad? De un bus. Entonces, esta activación entre Plutón desde el signo de la transformación con Neptuno desde el signo del inicio o del reseteo para comenzar otra vez, no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Otra cosa más es el trígono con Urano. Urano va a estar en Géminis. Plutón está en Acuario. A Acuario le encanta también la tecnología, le encanta la innovación, le encanta lo diferente. Y Géminis es el signo de la intelectualidad, es el signo del conocimiento regido por Mercurio. Los trígonos provocan también, facilitan un cambio o una transición o un proceso entre estas dos energías muy, muy suave, muy fácil, muy rápida además. En este caso, esto podría pronosticar o podría crear sobre nuestras vidas cambio drástico tecnológico, como por ejemplo, a partir de este verano podemos ver la tecnología completamente transformar nuestra vida de tal manera que lo que nosotros vemos ahora como que es muy avanzado, en menos de 3 años puede convertirse como si miráramos atrás y miráramos esas películas de los 1800 que todavía la gente está en a caballo. Bueno, pues como tú ves la vida ahora, así de antigua va a lucir dentro de 3 años, cuando ese Urano, además ese trígono va a durar muchos años, va a ser un proceso renovador. ¿Qué puede pasar durante este tiempo? No me extrañaría para nada que finalmente los aliens o los extraterrestres finalmente se hagan público y digan, mira, efectivamente hemos estado todo el tiempo mirándolos ustedes detrás de la cortina y como si fuéramos padres riéndonos de las boberías de ustedes jugando allá afuera como los niños cuando nos ponemos a espiar a los niños a ver qué están haciendo. O el hecho de que eso pueda ocurrir o una tecnología tan avanzada con una inteligencia artificial tan avanzada o descubrimientos tan increíbles como por ejemplo la posibilidad de prolongar la vida a través de un medicamento
o no sé, cualquier cosa que avance tanto la tecnología y además cambie tan fuerte la información a la cual vamos a estar expuestos después que estas combinaciones se activen en el verano, que es muy probable el sextil este de Plutón con Neptuno haga que obviamente cambiemos nuestra forma de creer porque ya viendo, estoy especulando un poco porque recuerda que esto no ha pasado nunca antes, viendo que tenemos tanta tecnología avanzada, podemos extender la vida, quizás se aparezcan los extraterrestres y demás, pues nuestro sistema de creencia cambie. Entonces ya ahora empecemos a ver lo que hasta ahora sospechábamos como ángeles, que efectivamente eran simplemente extraterrestres visitándonos y dándonos información. Yo pienso personalmente que la astrología que nace en Babilonia tiene que haber sido una revelación de ángeles o una enseñanza que nos dieron los extraterrestres, porque desde muy principio la astrología ha sido muy avanzada. De hecho, los astrólogos modernos no han crecido tanto ni han impulsado tanto los conocimientos astrológicos. Los astrólogos modernos todavía siguen buscando y mirando hacia el pasado de lo que los antiguos ya tenían como bien sentado. Y eso es lo que me hace entender a mí que esta ciencia milenaria que nace en el medio de la antigüedad, que nosotros creíamos que era súper atrasada, y tienen un conocimiento, esta ciencia nos provee de una información, de un poder tan fuerte de información que yo pienso que tiene que ser revelada. El otro tránsito que va a ocurrir este verano, que también nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, es que Urano va a estar también haciendo sextil con Neptuno. Urano desde Géminis estará haciendo un sextil con Neptuno desde Aries. Nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, Neptuno es el planeta de, como ya dije, de la imaginación, la visión, la experiencia mística, la ilusión o los sueños, las ideas. Pero Urano es el planeta de los cambios rápidos, inesperados, los milagros en sextil con Neptuno. También puede indicar un cambio de percepción de la vida drástico y muy rápido, al punto que muchas personas pueden hasta perder las revoluciones en la cabeza de ser expuesto a tanto volumen de información tan reveladora y tan rápido. Tenemos un cambio de forma de creer rápido y radical. La rapidez lo da Urano y el sextil con Plutón da la transformación profunda, aplastante. Es como pasar de creer que la Tierra es plana a empezar ahora a aceptar y ver claramente que no, que es redonda y además giramos nosotros alrededor del Sol. Así de drástico puede ser el cambio que se produzca en nuestra vida con estas configuraciones que van a ocurrir en el verano. Ahora, con respecto a la Antártida, o mejor me dijiste Francia, sí, es que pasó hace 2000 años. Atlantis. ¿Será que se está A ver, pasando eso ahora? bueno, no. Eso es algo que no Atlantis, sabemos. cuando dices Atlantis, ¿te estás refiriendo a este continente que se hundió y desapareció? Sí, todo lo que Vale, pasó en esa época. bueno, primero no debe ser 2000 años, tiene que haber sido mucho más. Más, ¿no? Pero yo personalmente, honestamente, en esa área de la información no me especializo o no me ha dado la curiosidad de buscar sobre esa información mucho. Honestamente, lo he aceptado más como una fábula, más que como realidad histórica, aunque hay cosas que sí nos hacen pensar que efectivamente algo tiene que haber habido. Pero de verdad no sabría conectártelo porque no conozco sobre ese tema, honestamente. Pero sí creo que ahora vamos a tener un cambio bastante fuerte con estas transformaciones que va a producir Plutón, Neptuno y Urano. Hay otras cosas más también, pero bueno, tú miras haciendo las preguntas y vamos a ir conversando. Tengo una pregunta. Con respecto a lo que estás diciendo, uno sin saber de astrología ni nada, y por eso quisiéramos saber cómo afecta esto. Cuando hablas con muchas personas, hay un sentir general fuertísimo de sentimientos de bajones, de quién soy yo, qué hago acá, de como un sentimiento de vacío interior muy fuerte que ha hecho también generar una búsqueda muy fuerte, pero es un nivel general, es como un vacío de la existencia general, pero también subidones, o entonces se ha visto como que las personas en general están sintiendo eso y un cansancio poco normal, recurrente. La pregunta es, ¿tiene eso que ver con todos los cambios que están pasando? Porque como dicen, como es adentro es afuera. ¿Cómo afecta todo esto que estás diciendo que está pasando? Es una pregunta. Y segundo, ¿cómo hacemos para compensar
ese sentimiento? Excelente pregunta, las dos. Bueno, mira, los cambios que nosotros tenemos obviamente son condicionados también con las configuraciones astrológicas que están ocurriendo en estos momentos. El hecho de que Plutón haya entrado en Acuario va a traer definitivamente también una gran revolución. Urano entrando en Géminis va a hacer un cambio enorme en esa forma de interpretar o de ver la tecnología, la realidad desde un punto de vista intelectual también. Por los últimos 13 años también hemos tenido a Neptuno transitando por Piscis, ahora entra en Aries también en esa búsqueda. Mientras Neptuno en estos últimos, vamos a decir en esta última década, estaba paseándose por el soñador Piscis, bueno, pues ha provocado esa búsqueda, si tú quieres, de el misticismo, la búsqueda de prácticas o tendencias o religiones o movimientos espirituales donde nos conecten con el más allá, con el destino, con algo que sentimos que debe haber, pero nos produce esa sed de seguir encontrando. Neptuno en Piscis nos deja ver una visión de eso que queremos o que deseamos en cuanto a lo que es de nuestra alma, quién somos y dónde somos o qué vamos a hacer. Pero Neptuno en Piscis no nos da claridad. Al contrario, nos permite buscar en esas ideologías o creencias o práctica, más bien como para llenar un vacío espiritual y contentarnos con las emociones que se producen, eh, con tener esos glimpses, esos pequeños destellos de visión de la realidad. Ahora, cuando entren en Aries, que va a ocurrir ahora a finales de febrero, ahí las cosas cambian bastante porque ahí sí es literalmente un reseteo. Ya no estamos viviendo esa ilusión calmada de, vamos a decir, sentarnos a meditar y conectar con nuestro yo interior, nuestro higher self, ni nada de eso por el estilo. Ahora definitivamente va a haber un cambio radical de forma de pensar y un puesta en práctica de lo que ya hemos aprendido mientras ese Neptuno estuvo en Pisces. La otra pregunta que me hiciste, muy importante, es cómo podemos aplacar esa sed insaciable de búsqueda y esa inquietud que tenemos en el alma. Bueno, una de las cosas que yo pienso que es uno de los frutos de la astrología, uno de los mejores, yo diría que el fruto más caro, más alto, más preciado de la astrología y el más difícil de obtener es la paz, que proviene a través de la aceptación de la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando uno está constantemente buscando cómo entender las cosas a cuando uno simplemente acepta que tu vida ha sido programada de una manera consecuente para tu bien y que de todas maneras, por muy positivos o incómodos que sean las circunstancias que tú estés viviendo, todo está concadenado para llevarte a un final exitoso y feliz. Si tienes ese paso, pues te da esa tranquilidad. Ahora, la astrología te permite llegar a esa conclusión no necesariamente a través de la fe o de aceptarlo así por aceptarlo. Te lo va demostrando poco a poco a través de los tránsitos, de las configuraciones astrológicas que se van develando semana tras semana, mes tras mes. Tú vas viendo cómo Dios te puede poner una circunstancia negativa y siempre te lo acompaña con otra positiva. Y siempre hay como un atenuante, algo que reduce el rigor. No existe que, que los tránsitos, por ejemplo, creen una situación tan negativa que definitivamente no haya redención de esa incomodidad, o todo lo contrario. Entonces, ese fruto se va alcanzando con el tiempo, cuesta trabajo terminar esa reconciliación. De hecho, hoy en la clase, hoy yo estaba dando clase antes que conversar con ustedes, y uno de mis alumnos me estaba diciendo, pero ¿de qué vale entonces seguir empujando y de qué vale entonces? Entonces, tenía una lucha de aceptación enorme y yo le expliqué que lo mismo que le acabo de decir ahora, dice, mira, esa es la parte que yo no te puedo ayudar. Esa aptitud de aceptación es un descubrimiento progresivo que tú vas a vas a tener y mientras más conozcas de astrología, más se te va a hacer una conclusión lógica y aceptable. Rendirme en paz y aceptar que la vida es un destino. Aquí, explicándote esto, me das la oportunidad de explicarte la diferencia entre mi escuela astrológica y la escuela de astrología moderna. Por ejemplo, la escuela de astrología moderna es un movimiento, una corriente astrológica que surge en el siglo XX para darle respuesta exactamente a esa misma pregunta que tú estás haciendo.
quién soy, por qué me siento así como me siento y cómo puedo superar la forma en que me siento o cómo puedo superar mi vida y mejorármela. Por eso ves los videos de los astrólogos allá afuera, que son muy cómicos para mí. A veces me da risa, a veces me da vergüenza ajena, a veces me da una cosita aquí como me da deseo de vomitar, porque los veo ridículos, ¿no? Entonces, ves esos videos tontos, pues a mí me parecen tontos, a veces soy cruel en la manera que explico las cosas. El signo que más come, Tauro. El signo que más se enamora, Piscis. El signo que más trabaja, Virgo. Todas las tonterías esas, pero es todo tratando de explicar nuestra existencia para entendernos como si fuese, para entender por qué somos como somos, ¿verdad? O tú ves que constantemente te hablan, bueno, mira, ahora Piscis pasó por una temporada, pero ya llegó su redención, porque ahora el que se enfrente a Piscis no hay quien le gane, porque este 2026 va a ser el año donde Piscis manda al diablo a todo el mundo y no sé qué más y no sé qué más. Bien, la astrología esta, la moderna, que están haciendo, que tiene un valor, porque obviamente lo tiene y va a ir aumentando en valor. El enfoque es si tú quieres contentar o ayudar a calmar un ego que está desesperadamente ansioso por encontrar respuesta a mi destino. Y además parten de una premisa que en mi opinión es falsa, que es tenemos absoluto y total libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, las estrellas influyen, pero yo determino. Y en realidad, esos son premisas falsas que al final lo que crean es mayor ansiedad e insatisfacción con la vida. La astrología helenística, por otro lado, es la corriente astrológica más antigua del mundo occidental. Es una escuela que se desarrolla entre el siglo segundo antes de Cristo hasta el séptimo, octavo siglo después de Cristo, y es como los griegos agarraron lo que habían aprendido de la astrología egipcia y la babilónica, lo hicieron un sistema, la organizaron, le hicieron metódica y inyectaron la parte filosófica, como por ejemplo la gran pregunta, ¿somos libres de hacer lo que nos da la gana o somos libres de actuar según la capacidad y el condicionamiento que tenemos? Y eso es lo que yo he aceptado, o sea, lo que yo veo en la realidad es así. Es decir, la vida, hay un destino perfectamente planificado por Dios. Tu vida no es ni una creación de tus afirmaciones, ni tampoco es una casualidad. Es algo programado. Tu vida es una obra de teatro que tú estás viviendo. Tu carta es el reflejo de ese libreto, de ese script que te dieron para que tú lo hicieras en esta vida. Y entonces de ahí tú te vas desarrollando según la habilidad o las inhabilidades que recibiste durante el condicionamiento que te dio tu carta natal al nacer, pues tú vas viviendo tu vida. Es decir, si tú y si naciste con el poder de ser un atleta profesional de alto rendimiento, pues tu carta te va a empujar hacia esa dirección. Pero si tú naciste para ser un gran poeta, por mucho que trates de convertirte en un futbolista o un jugador de básquet, de básquet, ¿sí? Pues no vas a llegar a ningún lado. O sea, podrás ser un buen jugador, pero no vas a llegar a ser el nivel de ser un atleta de alto rendimiento. La pregunta está, ¿debo seguir entonces angustiándome, tratando de transformarme a través de afirmaciones, supersticiones, en algo de lo cual yo no he sido diseñado, o aceptar que mi carta ha sido maravillosamente diseñada para que yo sea exitoso en lo que realmente yo fui creado, para eso, ¿no? Para lo que realmente fui creado. O sea, no hay necesidad de vivir en esa angustia de la búsqueda, de llegar a ser más cuando tu carta te va a garantizar que tú vas a llegar a los extremos altos que está predicho en esa carta y tú poco a poco se va a ir activando con los tránsitos y se va a ir desarrollando. La astrología helenística tiene un énfasis muy fuerte en esto de fatalidad o de suerte, no suerte, quise decir de fatalismo, de que las cosas están predestinadas a ocurrir, no hay libre albedrío, lo que es libertad de acción o de libertad de tu actitud frente a la realidad de la cual ya tú estás condicionado a vivir, al destino también que estás condicionado a vivir. Entonces, esa fuerza de la astrología helenística se enfoca en esa claridad de que hay un destino. El otro punto es
La moderna se enfoca en cómo me siento y cómo me puedo sentir mejor y por qué soy como yo soy y cómo puedo superarme. La astrología helenística, el enfoque es práctico, realista en la vida. ¿Qué es lo que te va a suceder y cuándo? Porque la astrología siempre fue predictiva. Ahora, hay un elemento de arte, si tú quieres, que es la parte de poder explicarla o la parte, si tú quieres, de poder entender. eh, y explicarle a una persona la complejidad psicológica de esa persona, porque la carta también nos habla de la realidad interna psicológica de la persona, y la astrología moderna se enfoca mucho en hablar de ese tema, ¿verdad? De las prioridades de cada signo, las debilidades de cada signo, o cómo se relaciona un signo con otro signo para tener relaciones de pareja, cosas así por el estilo. Y todo eso está muy bien, eso es parte de la astrología, pero el enfoque de la astrología tradicional o helenística o clásica es resultados concretos. Por eso, vamos, los reyes, los poderosos, siempre han usado un astrólogo para tomar decisiones importantes, porque ese verdaderamente es el carácter de la astrología, predictivo. Es saber cuándo el viento va a soplar hacia donde yo quiero que vaya el barco y cuando eso ocurra, levantar mis velas y usar esa energía a favor mío. No tratar de luchar en contra de la corriente, buscando cambiar ese viento o cambiar la dirección del barco porque no me gusta que el viento está soplando hacia el este y por lo tanto tengo que hacerlo diferente, no sé qué más. Eso simplemente trae angustia, trae más desesperación y desánimo. Y eso es lo que yo pienso que gran parte de los astrólogos modernos que oigo allá afuera causan al final a la gente. Por eso termina la gente diciendo, ay, yo no creo en astrología ni creo en nada, o, o no he logrado hacer nada ni con afirmación, ni con astrólogo, ni con nada porque estás partiendo de una premisa falsa y es que las estrellas influyen y tú determinas, que tu vida la puedes cambiar con afirmaciones, que la puedes cambiar teniendo una mente positiva, cuando en realidad lo único que tienes que tener es paz de que Dios está cuidando de ti y aceptación. Tú vas a vivir tu destino, quieras o no. Así que mejor vívelo bien, como a mí me gusta decirlo siempre con este dicho, si no tienes remedio, ¿para qué te preocupas? Y si tienes remedio, ¿para qué te preocupas? Es decir, no vale preocuparse, no vale la pena. No sé si pude contestar bien tu pregunta. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, yo veo como que nosotros nacimos como con un mapa, pero el mapa está trazado, es donde tenemos que ir. La otra cosa que veo, y me puedes corregir con esto, es que cuando uno dice, oh, soy de Piscis, soy Virgo, no, esa persona es todos los signos, pero toda la Correcto. combinación de los signos, porque no todos son iguales. Una persona puede ser de Piscis y otra. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a una persona de Virgo que era bien, hacía su estructura, y me dice, vos no sos Piscis. Yo le dije, sí. Y me dice, pero vos sos muy limpia, muy ordenada, muy responsable, muy no sos Piscis, me decía. Y yo le dije, Sí, 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 claro que porque eres yo soy Piscis. todos los signos y la forma en que están mis signos es como estoy yo actuando o estoy yo viendo las cosas. La otra cosa que quería preguntarte es, porque llegaste a hablar en uno de tus videos acerca de Quirón. Quirón, donde se encuentra Quirón es donde tenemos los más challenge, los más Los enfrentarnos. retos más grandes o una herida, un reto fuerte en la vida. Sí, y eso es lo que, por eso las personas a veces no pueden entender qué es lo que está pasando, porque están enfrentando eso, ¿no? Y quieren saber la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué me pasa esto? Porque ese Quirón está en esa casa o por eso está pasando por esos retos. Sí, ¿y cómo puede superar esa persona eso? ¿O cómo puede? Porque eso es para superarlo o es para vivirlo y no hay solución. ¿Cómo es el Quirón? Buenísimas, buenísimas las preguntas tuyas. Mira, la primera pregunta tienes toda la razón. A ver, todos nuestras vidas, nuestra carta natal tiene todos los signos. Tú no solo eres Piscis, como soy yo, que soy también Sol Piscis, tenemos en toda la carta los 12 signos, cada uno enfatiza o marca con su carácter esa área de nuestra carta. Por ejemplo, en el caso tuyo, eres Sol Piscis, creo, me dijiste que eres ascendente Sagitario, por lo tanto tienes a Virgo en la casa 10, que es la casa de la profesión, la vocación.
Y eso hace que trabajando seas tan dedicada, tan decidida, tan determinada, a que te guste que las cosas estén bien limpias, bien claritas, o sea, que no haya medias tintas, te cuesta trabajo delegar, puedes sentir mucho el síndrome del impostor porque nunca te vas a sentir lo suficientemente perfecta, lista, ready. A mí mi familia me decía que yo tenía el síndrome del alemán porque tenía siempre que hasta que las cosas no estuvieran perfectamente hechas con todo en su lugar, yo no me lanzaba a hacer nada, Sí, hacerlo público, a empezar. Siempre tenía ese prearranque porque necesitaba que todo estuviera al kilo, porque los dos, tú y yo, compartimos el ascendente Sagitario. Pero los signos en las diferentes áreas de nuestra carta van matizando las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, en el caso nuestro también tenemos a Capricornio en la casa 2, la casa de la economía. Entonces, en esa área de nuestra vida nos sorprende la realidad de que, por ejemplo, tenemos la habilidad de convertir, hacer negocio de cualquier cosa, de un hobby, inventar cómo prosperar de cualquier negocito, convertirlo en algo que produzca dinero para nosotros de alguna manera o de otra. O sea, nos da esa cosita de ser como bizneros, capaces de hacer negocios, ¿no? Emprendedores por esa parte, porque Capricornio, el signo de las metas largas y de las metas bien pensadas y del pragmatismo, está en la casa, en el área de la carta que tiene que ver con generar la economía. Por eso es que decir que una persona es de tal manera porque es Piscis o es Sagitario o Capricornio, lo que sea, no es correcto. Hay cosas, hay elementos básicos que lo tienen todos los Piscis, no importa qué ascendente tengan. Por ejemplo, el ser empático, quizás soñadores, el enamorarse de todo el mundo, el sentirse un poco extraño en esta realidad, como que este mundo no es el nuestro, el quizás ser un poquitico más casero o vaguito o cansadito, o sea, no tener tanta energía como tiene un Aries que no para nunca. A nosotros nos gusta más la tranquilidad, el estar en casa, las cosas despacito, hacemos cualquier cosa y nos da por dormir un poquito más, aunque sea una siestecita. Son características comunes de los Piscis, ¿verdad? Pero hay otras cosas en la carta, como por ejemplo el ascendente, el signo ascendente, que es otra manifestación del sol en nuestra carta, modifica también nuestra actitud en gran manera. Por ejemplo, en el caso tuyo y nuestro, tuyo y mío, el ascendente Sagitario nos hace buscadores y luchadores por la verdad, sí. nos hace aventureros, nos hace salir de casa a buscar aventura y cuando estamos en la calle paseando ya después no queremos regresar a la casa, pero cuando regresamos a la casa no hay quien nos saque. Y tú dices, ¿cómo es cuando estoy en la calle no quiero regresar, pero cuando estoy en la casa no quiero salir? Y Bueno, todo me porque gusta, esas son me las, siento libre. Sí, sí, mucha te libertad. puedo, te sientes identificada con lo que acabo de decir, ¿verdad? Cuando estás en la calle no Sí, quieres regresar, ¿verdad que sí? sí, ¿O no? estoy ¿Te bien. pasa? Pero lo único que es, Recuérdame, que me doy cuenta es, yo no me enamoro fácil. O sea, yo no creo que nunca me enamoré en toda mi vida. bueno, Siento eso cariño, depende de la configuración tuya, qué está pasando con esa casa 5, dónde está tu Venus. yo soy Tu feliz Venus, en por mi vida. ejemplo, en casa 5 tienes a Aries también, que eso es otra cosa que hace que, bueno, que estés, para ti el amor es un poquito así como de ah, buscar aventura, pues, te puedes también ser rápida también en empatarte en alguna relación. También hay que ver dónde está tu Venus. Creo que me dijiste que tu Venus estaba En en Acuario. Acuario. Me gusta estar Bueno, para sola, ti, no quiero estar con nadie. no necesariamente. ¿Te gusta estar sola, dijiste? Me encanta, no Bueno, quiero y he a ver, tenido 2 relaciones, pero no. Yo estoy más feliz Venus en afuera. Acuario Venus en Acuario lo que más necesita es libertad, no sentirse atrapado. Sí, Entonces, una persona con Venus en Acuario se enamora, pero se enamora de todo lo que es maravilloso y no necesariamente se queda estancado en una sola cosa que amó. Entonces, una de las cosas que cancela las emociones y los deseos de estar en pareja de una persona que tiene Venus en Acuario es que tu pareja te quiera poseer, que controlar, sea sí, celosa, que sea controladora, que te sí, revise el teléfono, que no te deje mirar las maravillas que pasan frente a ti. ¿Por qué? Porque Venus en Acuario es abierto a muchas posibilidades y no necesariamente a la monogamia. Entonces, por eso es que dice que prefiero estar sola. Además, tu sí, me encanta. ascendente Sagitario te da ese espíritu aventurero que digo, para estar complicado y encerrado con un ascendente también que busca libertad, mejor estoy solo porque a mí, ¿quién me va a cuadrar? Por eso, para personas como nosotros tenemos que tener gente al lado que sea
como una amiga o un amigo, un compañero de viaje que nos haga sentir que estamos viajando constantemente, que la estamos pasando bien y al mismo tiempo que no nos asfixie con posesividad, porque entonces imagínate. Ahora, me hiciste una segunda pregunta y honestamente la he olvidado. ¿Cómo curar lo de Quirón? Ya me acuerdo ya, lo de Quirón. Bueno, lo que he explicado, que seguro has escuchado de Quirón, es una herida muy grande que desde la niñez vivimos tratando de sanar y que complica esa área de nuestra vida donde esté en la carta, ¿verdad? Pero ya a los 50 años, cuando tienes el retorno de Quirón, es decir, cuando Quirón le da la vuelta completa a tu carta y vuelve a regresar al punto original, donde estaba cuando naciste, pues entonces sientes una liberación y eso que para ti era una debilidad o un problema, que por tantos años estuviste luchando, ahora se convierte como en un superpoder que puedes usar para levantar a otras personas que tú percibes que están viviendo la misma herida, el mismo sufrimiento que tú has estado viviendo por tanto tiempo. Ahora, ¿cómo se cura eso? ¿Cómo se sana eso? Quizás volvemos otra vez a la respuesta que te di anteriormente. La vida no está en buscar constantemente cómo yo puedo hacer mi vida algo diferente a lo que es. La vida está en la realidad de la vida, el propósito de la vida, o la manera de vivir la vida, mejor dicho, la manera de vivirla es siendo testigo presencial de tu realidad, sin lucharla, sin pelearte con ella, sin irte en contra de la realidad, sin tratar de cambiarla o escaparte de ella, porque no vas a lograrlo, y simplemente adoptar la mejor actitud. Por eso, el ser presente, esta es mi vida, se va a desarrollar como tal cual es, como dice el dicho popular, cuando te toca, ni aunque te quites. Vívela, disfrútala con las altas y bajas. De todas maneras, todo lo malo viene sucedido por una etapa buena y todas las etapas buenas vienen sucedido por una mala. Y en vez de amargarte por lo malo y decir que el vaso está medio vacío, más bien cambia la actitud y di, pero próximamente mi vida en esta área que ahora estoy pasando trabajo será mejor. Y ya el enfoque este de confianza y de ilusión con la posibilidad de que el vaso se va a llenar un poquitico más, cambia la actitud, el enfoque en la parte negativa. Relájate, vive la vida tal cual es, disfrútala, vive en confianza de que vendrá una etapa mejor. Acepta, acepta. Además, cuando tú estás viviendo momentos áridos en una etapa de tu vida, en un área de tu vida, vamos a decir que estés viviendo momentos difíciles en el área de la economía, pero estoy seguro no, es 100% garantizado que hay otra área de tu vida que está floreciendo increíblemente, súper bien. No hay que estar obsesionado con la posibilidad de que no salgan bien las cosas. O sea, obsesiónate convivir todas las partes. Ten paciencia con la realidad que estás viviendo en el momento, que es difícil, y disfruta también al mismo tiempo la otra que está floreciendo. A lo mejor no te va bien en la economía, pero el matrimonio está lleno súper bien, tienes una pareja que te acompaña, que te hace sentir como un Superman o una Superwoman, mientras que las cosas están difíciles. Eh, o a lo mejor tienes muy mala suerte en estos momentos con la pareja, la cosa no está bien, te acabas de pelear, no acabas de encontrar a nadie o vives una relación tóxica, lo que sea, pero en la economía te va súper bien. Entonces, no es necesario estar obsesionado con el área de nuestra carta que está pasando por una aridez. Hay otras áreas que están también en mejora. También tengo que añadir que no es solamente Quirón, hay muchas cosas que pueden crear tránsitos retantes en nuestra vida. Puede ser un retorno de Saturno, puede ser una activación de Saturno sobre nuestro ascendente, el signo ascendente, que es el signo que nos provoca relacionarnos con las demás personas. Puede ser también contra una activación de ese Saturno contra el Sol o Marte, que es otro maléfico también. Bueno, estas son cosas que pueden crear también activaciones en la carta natal que pueden provocar temporadas difíciles. Por ejemplo, para nosotros dos que somos Sol Piscis, pues el hecho de que Saturno también por estos dos últimos 2 años y medio ha pasado sobre nuestro signo, pues ha provocado un poquito de tristeza, desolación, desesperanza. Además, combinado con Neptuno, nada se nos concretaba, las cosas parecían difíciles. Sin Sí. embargo, a través de ese proceso hemos aprendido cosas importantes, hemos sobrevivido, hemos soñado y tratado de luchar por nuestro sueño, hemos tratado de luchar también por nuestra sanidad mental y por nuestra vida.
porque ha sido una etapa fuerte. Ahora que finalmente ese Neptuno y ese Saturno se van y Saturno no regresa más hasta dentro de 30 años, ya debes sentirlo. Debes sentir ya ese optimismo y esa fuerza empujándote hacia adelante, como diciendo, la vida de ahora en adelante se pone mejor para mí. ¿Por qué? Porque ya finalmente ese Saturno se está yendo. Pero es un elemento más, aparte de Quirón. Marte, Saturno, son maléficos que afectan nuestra carta. Plutón también es otro maléfico que puede afectar de una manera mucho más lenta. A mí me gusta llamarle a Plutón el planeta de los procesos de Dios, porque toma tiempo salir de la energía que está cambiando lentamente, pero aplastantemente nuestra vida. Además, son dolorosos los procesos de transformación de Plutón. A mí me daba gracia porque no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero a veces he conocido personas, por ejemplo, que van a una iglesia protestante o evangélica, se convierten a Cristo, reciben al Señor, todo eso está muy bonito, fantástico, pero inmediatamente que se convierte pasan por un proceso de que la vida se les hace un desastre. Y entonces la iglesia le dicen, bueno, es que Dios está transformando tu vida, es que Dios está limpiando todo lo que no sirve para reconstruirte de cero o reconstruirte. Pero resulta que cuando yo miro la carta de esa persona en el momento que estaba pasando ese proceso, hay una activación de Plutón que está haciendo ese largo y lento y aplastante proceso de transformación. Por eso a mí me gusta llamarle a Plutón el planeta de los procesos de Dios, porque equivale a ese ejemplo que te acabo de dar. Sí, Son cosas graciosas que yo he visto, pero cuando uno vive ignorante de estas cosas, de esta realidad, la realidad astrológica, pues piensas que las cosas están sucediéndote, cuando en realidad no te están sucediendo para hacer tu vida difícil, están sucediendo para ti, no en contra tuya. Te están moldeando. Y si no tienes conocimiento de la carta natal tuya, de tu realidad, de tu predisposición ya por la configuración recibida, pues entonces vas a pensar desafortunadamente, con ideas supersticiosas o con pesimismo tal vez, cuando esas áreas difíciles tú ves que nunca progresan. Un ejemplo, no sé, puede ser una persona que tenga, no sé, Venus en Escorpio y que tiene problemas, por ejemplo, para encontrar pareja o prefiere estar solo o sola o su vida relacional es un constante drama donde hay dolor o puede ser que la persona descubra que precisamente se enamora de aquellas personas que le castigan y le hacen sufrir, le hacen llorar y de cierta manera se ha dado cuenta que se ha vuelto o es adicta a ese sufrimiento, a ese llanto, a ese dolor de una relación trágica o difícil, o hasta incluso puede ser que hasta le guste el placer a través del dolor. Esas son manifestaciones, por ejemplo, de Venus en Escorpio, incluyendo la soltería también. Es la ausencia o la depravación del placer genuino. Si una persona no conoce su carta, dice, ah, es que tengo mala suerte. Es que a mí no me cae nadie bueno, todo el que me cae al lado me pone a llorar, me hace la vida un yogur, o yo soy un depravado mental porque me gusta que me den latigazo por la espalda mientras hago el amor. Entonces, imagínate. Y todo tiene una explicación clarita en la carta. No conocerla hace un gran estrago en tu manera de percibir la vida. Por eso digo que la astrología, uno de los frutos es la paz, porque finalmente empiezas a aceptar una realidad que anteriormente no podías entender. No hay necesidad de luchar contra esa realidad. Es simplemente ser testigo de ella y aceptarla. Hasta la misma Biblia lo dice en el libro de sabiduría. Dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, y hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Y efectivamente, la astrología nos muestra con los tránsitos que nuestra vida es cíclica de constante sucesión de buenas y malas etapas, sencillamente así. Es bailar con esa realidad. Un tango. Un tango, exacto, con altas y bajas. Mi Jorge, una pregunta. Cuando tú estabas diciendo, y me parece súper importante lo que estabas diciendo, porque cuando uno ve la astrología y ahora con mente más abierta, ya te digo porque uno ve que es un mapa, ¿ya? Es un Ujú, mapa y una guía para exacto. a nivel general y para tu vida. Entonces, mi primer comentario es, como tú decías, hay reyes que se guiaban hacia donde va el viento, porque no voy a ir con el barco hacia allá peleando con el viento. Si sé hacia dónde voy, voy a tener un mejor navegar en mi vida. Y habían reyes y todo que estaban en esto y yo veo, y esto fue incluso una conversación con mi mami que decía,
La astrología no era lo que nos decían, que salía en el periódico ahí al final, que decía: "Libra, te vas a enamorar, Capricornio, tu suerte va a cambiar", no era eso. Entonces, un comentario es si tú estás de acuerdo con que esa burla, digamos, el minimizar el tema de la astrología y hacerlo ver como es tan simple como eso y a veces también te hacía sentir la religión, muchas veces no te metas en eso porque eso es malo, eso es como que era una manera de alejarte de una información muy importante. Eso es un comentario que te quería decir, porque se veía muy fuerte eso y ahora estamos más abiertos a escucharlo como antes no. Y era quizás parte, era esa información que nos llegaba contraria. Mi siguiente tema es un comentario, pero la siguiente pregunta es, ¿cuándo es un buen momento para tener mi carta natal? Porque yo pienso que todos deberían tenerla. O sea, desde que yo nazco para no estar luchando con lo que no es. O sea, yo no voy a luchar para ser artista y pintar o tratar de tocar una guitarra si, hey, esto no es lo tuyo, no te vayas por ahí. Tenerlo es importante. ¿Cuándo? Y cada cuánto yo debería hacer un mapa de cómo voy y cómo va el viento. A ver si me acuerdo de todas las preguntas que me hiciste. A ver, la primera tiene que ver con, a ver, perdón, no, se me olvidó la primera, perdón. La primera fue un comentario, ¿y tú qué pensabas del tema de minimizar la Ah, astrología con esa la sencillez de astrología, ya, ahora sí ya conecté ya de nuevo. Bueno, a ver, la astrología de periódico, de revista, esta astrología de Piscis, te va a llegar una carta, Sagitario te va a cambiar la suerte, Leo, mañana te invitan a una fiesta, todas esas tonterías. Eso es eso, una cosa tonta, comercial, simplona, por una sencilla razón. Primera, es muy genérica, muy simple. Segunda, aunque tú trates de hacer un horóscopo y yo trato de hacerlo lo más profundo, detallado y serio posible, siempre le explico a la gente que son generalidades porque al final la carta natal tuya es la que manda o es la que gobierna y las activaciones de los tránsitos, o sea, los movimientos planetarios que están ocurriendo en el momento, activan en mayor o menor grado puntos específicos en tu carta o no. Es decir, puede ser que un tránsito esté afectando a vamos a decir que un planeta esté en los primeros grados de Piscis, y eso puede estar afectando a piscianos que tengan planetas en su carta natal en los primeros grados de Piscis. Pero para un pisciano que tiene su Sol y no tiene más ningún otro planeta, y su Sol está en los últimos grados de Piscis, no va a ser un cambio importante o tal vez no ocurra absolutamente nada. O por ejemplo, ese planeta que está transitando en los primeros grados de Piscis, si no está haciendo una oposición, cuadratura o sextil, es decir, otros ángulos geométricos con otros planetas en la carta de este pisciano, no va a pasar nada. Pero a lo mejor para otro pisciano, bueno, ahí en los primeros grados está el Sol, tal vez entonces está haciendo formando cuadratura con Marte desde el ascendente. Es decir, ah, puede haber, puede hacer un horóscopo general lo que va a hacer es que no va a dar todos los detalles, sino que va a dar generalidades y no activa para las mismas personas, como ya expliqué, por eso mismo, porque la carta final es muy individual y tiene configuraciones muy diferentes de una persona a la otra. La otra parte de la pregunta fue el tema de la religión. La astrología, una de las cosas que te da es la libertad y el empoderamiento de entender la forma en que Dios te hizo y las diferentes etapas de tu vida. No sustituye ni cambia la fe. La astrología es simplemente una herramienta de autoconocimiento y de visualización de la realidad que estás viviendo según lo que Dios ha publicado en los cielos, para que tú seas proactivo, para que tú vivas la experiencia, pases a través de esa experiencia con conciencia de cuándo es que empieza, cuándo es que termina y entonces cuál sería la mejor manera de adoptarla. Es como, sé que va a llover, pues entonces estoy en casa, ok, a la una empieza a llover. Mejor llevo mi paraguas para, pues entonces si empieza a llover, estar listo. La astrología te permite ver, ok, esto va a suceder en tu vida, entonces tú te pones a reflexionar, ok, si vaya a tener esta necesidad, por ejemplo, económica, empezando a partir de tal mes, lo que voy a hacer es que desde ahora voy a empezar a ahorrar dinerito para cuando llegue ese momento que no me entre dinerito por el trabajo o las ventas se me caigan, pues puedo vivir de mis ahorros y de esa manera equilibrar la falta de ingresos del momento. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La carta natal se debe hacer lo más pronto que la tenga. Se hace una vez en la vida
La puedes leer 2 y 3 veces máximo, yo diría, la carta natal como tal, que es el mapa, es la foto del cielo en el momento que naciste. Y eso lo haces cada vez, si lo quieres hacer, vamos a decir 2 o 3 veces, lo haces con un astrólogo diferente. No es que va a cambiar la información va a seguir siendo la misma, el estilo y quizás el grado o la cantidad de detalles que te dé el astrólogo puede cambiar. Yo he tenido clientes que se han consultado con astrólogos muy famosos en el internet, pero son mata y sala, media hora y fuera, y no le dicen casi nada de todo esta astrología china. Cuando van conmigo se quedan impresionados porque dicen, ¿cuándo se acaba esta cita? O sea, como que yo les doy más tiempo, ¿no? Entonces, pero el estilo va a cambiar, sin embargo, la información va a ser la misma. La otra parte importante es cuánto tiempo hacerlo. Bueno, la carta natal 2 o 3 veces en la vida, cada vez con un astrólogo diferente para ver si hay una, como cuando uno va al médico, segunda y tercera opinión. Ahora, cada año uno debe hacerse la revolución solar y los tránsitos planetarios para saber cuál va a ser el tema del año, cuál va a ser la circunstancia del año y cómo se va a ir desarrollando esto mes tras mes durante esos 12 meses de ese año solar. El año de cada uno de nosotros no comienza en enero, comienza con el día que se activa la revolución solar, que es generalmente alrededor del día del cumpleaños. Puede ser el mismo día del cumpleaños, puede ser un día antes o un día después del cumpleaños, pero esa activación comienza nuestro año solar. Y esa carta de la revolución solar nos cuenta qué es lo que vas a vivir, cuál va a ser el gran hecho, la gran experiencia, lo que impactará ese año por el cual tú lo recordarás. Y los tránsitos nos explican los detalles, los matices de cómo y cuándo se va a ir haciendo esta evolución durante ese año. Si yo soy un padre, por ejemplo, yo quiero que mi carta a mis hijos, mientras más temprano y más jovencita la tenga, mejor para yo poder entender y crear bien a esta persona y que no me desespere cuando empiezan a salir las cosas que raras. O sea, cuando yo entiendo la carta de un niño mío, puedo entender por qué es como es. Y no tengo que estar hablando tonterías, condenándolo, frustrándome o desesperándome, porque ya sé cómo es y puedo incluso hasta entrenarme y ser intencional cómo voy a tratar a esta persona, cómo voy a lidiar con la persona. O por ejemplo, la pareja, una pareja. Si tú no conoces la carta de tu esposo o tu esposa, tú vas a querer siempre querer convertir, condenar, obligar a tu esposo o tu esposa a que sea lo que tú quieres que sea, porque sencillamente tú no acabas de aceptar y entender que la configuración de esa persona, por muy descabellada que te parezca a ti, no funciona para esa persona. Entonces, tratar de insistir en convertir a esa persona en otra cosa es sencillamente destruir una relación por gusto, simplemente porque no conoces la carta de la otra persona. Por eso, carta natal lo más pronto que puedas. A la edad que descubriste que debes hacerla, hágala. Si tienes hijos, lo más pronto mejor para que aprendas a vivir con ellos. Y cada año, revolución solar y tránsito alrededor del cumpleaños. Yo siempre recomiendo hacerlo un poquitito antes del cumpleaños, 2 o 3 semanas. No porque sea importante de que sea durante esas semanas, sino para que sepas ya que a partir de tu cumpleaños comienza un ciclo nuevo en tu vida. Entonces ya tú puedes ir proactivo. Ahora, te pasaste de tu cumpleaños, no importa, eso no cambia la realidad de la revolución solar, no cambia la energía, no cambia nada. Lo que sencillamente es que yo prefiero hacer la cita alrededor del cumpleaños que 6 meses después con mi cumpleaños, que ya prácticamente se ha consumido medio año. Y entonces la consulta me va a valer nada más que por 6 meses. Es mejor hacerlo lo más pronto posible antes del cumpleaños. Excelente, gracias. No, me encantó ese tips, esa ayuda para que podamos mirar lo que es la astra solar antes del cumpleaños y yo voy a tener que hacer mi cita. Pero bueno, una pregunta, Jorge, ¿haces lo que no sé cómo se llama, pero eso es como es como la astrología, pero mira los puntos en donde una persona debe de vivir para poder tener la energía más positiva o más mejor para esa persona? Eso es algo que también haces, ¿no? Y también ofreces en tu canal. Y quiero preguntarte, ¿por qué es importante que una persona haga eso? Porque así en general, para que todos sepamos. Ok, eso es una técnica astrológica que nació
Eso es uno de los frutos de la astrología moderna, by the way, pero esta astrología es seria, es bien seria. En los años 70 se desarrolló lo que se llama hoy en día la astrocartografía. Es básicamente el estudio de las líneas por donde pasan los planetas, pasando, vamos a decir, por diferentes regiones de nuestra carta, del planeta Tierra y obviamente sobre nuestra carta. Entonces, sí, efectivamente hay cambios importantes que ocurren en nuestra vida en dependencia a dónde estamos. Te voy a poner un ejemplo clásico que es impresionante, ¿no? Por ejemplo, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin nació en Inglaterra y estaba bajo una línea del planeta Saturno que representa restricción, limitación, eh, desesperanza. Y Charlie Chaplin tuvo una niñez y una juventud desesperante, mucho rigor en su vida, pobreza. Si lees su vida, vas a ver que su vida era horrible durante los años mientras él estuvo en Inglaterra. Sin embargo, cuando se muda para los Estados Unidos, para Los Ángeles, entonces le cambia, ¿sabes? Va para un lugar donde estaba cruzando su línea del sol del medio cielo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues ahí fue donde lo descubren, o él empieza a ser un actor famoso, empieza a convertirse en alguien famoso, a llegar a ser Charlie Chaplin, de una persona que nadie lo contrataba en Inglaterra, que vivió una vida miserable, que fue hasta homeless, a una persona súper famosa y exitosísima, el ícono del film, al solo moverse a la línea del sol, ¿verdad? Entonces sí es un servicio que yo hago también, astrocartografía, donde miramos cuáles son los lugares en el mundo donde tú puedes activar cierta área de la carta que tú quieres activar o mejorar, ¿no? Es como dar un salto cuántico. ¿Por qué tienes que esperar 50 o 60 años en el mismo lugar para lograr una cosa que puede cambiar en tu vida en 2 meses, solo por mudarte para ese otro lugar? Ojo, muy importante, que eso no significa que tú puedes ir por un fin de semana y ya recibes esa energía y te regresas a tu casa. ¿Sabes lo que te voy a Eso es una preguntar? falsedad, porque me da gracia que los astrólogos modernos, muchos recomiendan, vete a pasar la revolución solar a tal ciudad de tal país para que así agarres esa energía de éxito y regreses para tu país cargado con eso. Eso es mentira, eso es falacia. Eso no es cierto. ¿Por qué razón? Muy sencilla. Porque para que usted pueda recibir esa energía, tiene que estar tiempo bajo ese lugar. Y mientras más tiempo estés ahí, más se va a hacer evidente esa realidad en tu vida práctica. Entonces, el ir y venir, eso no funciona así. No es como fuiste expuesto a rayos X y ahora te vas con la contaminación de rayos X para tu casa. Eso no funciona así en astrología, es una falsedad. Sí, porque iba a Ahora, preguntarte eso, porque estoy muy interesada para tener esa cita contigo, astro astrocartografía. astrografía, ya la anoté, pero porque cuando yo miré más o menos, yo no sé leer eso, pero miré que estoy en donde estaba viviendo estaba sobre Plutón, porque yo dije, todo este momento estoy muriendo y naciendo, muriendo y y no me Y voy a ningún lugar. viviendo experiencias muy fuertes, Oh, muy fuertes. sí, yo necesito, Depresión, desolación, sí, eh, mm, situaciones kármicas de ese que tú dices: "Dios mío, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me arreglo?". por Claro, si estás años, en una línea de tengo Plutón, años. Yo dije, Jorge, tengo que claro, hacer una cita claro. contigo para que me digas dónde tengo que ir a vivir para que ya mi vida cambie, porque ya Bueno, necesito salir. muy importante que todo depende de qué área de tu vida tú quieres mejorar o enfatizar. Es decir, hay personas que quieren mejorar, vamos a decir, su vida profesional, otras personas quieren mejorar su vida matrimonial, Ya, otras personas quieren mejorar su salud. yo salud. Todo depende porque no necesariamente vamos a decir si vas para un área donde se está activando muy positivamente la parte profesional, quiere decir que todo lo demás en tu carta automáticamente va a mejorar, o sea, en tu vida. Sí, a lo mejor tendrás mucho más éxito profesional, pero el precio va a ser que esta otra área de tu vida se va a debilitar. Ojo, porque los planetas que yo llamo, o sea, que la astrología helenística llama maléficos, ahora se van a mover al relocalizar tu carta, se van a mover hacia otra área de la carta, causando entonces estragos en esa otra área. Pero no es tampoco que todo se cambia perfectamente, ¿no? Hay cosas que también se pueden debilitar. Pero hay personas, por ejemplo, El magneto hay que está astrólogos, por ejemplo, cambiando cambia también, Jorge, porque el magneto que, supuestamente se perdón, está cambiando en la Tierra
como que el norte está cambiando de lugar. Eso también está haciendo cambios en la parte geográfica y donde A ver, como... eso no tiene nada que ver con Ujú. astrología. Okey, Eso no tiene pregunta nada por que qué. ver con astrología. Ya Sí, eso puede ser un estudio físico del planeta y honestamente no es mi fuerte, no voy a comentar sobre eso porque no lo sé, pero no tiene nada en absoluto que ver con astrología. Ahora, lo que sí es cierto, que va en acorde con lo que tú acabas de escribir con las manos, es que una vez que tú te cambias de un lugar a otro, de un país a otro, el ascendente de tu carta cambia mientras estés en esa otra latitud. Muy importante eso. Por ejemplo, yo soy de nacimiento ascendente Sagitario. Al mudarme para España me cambia el ascendente a Acuario. Mientras yo esté en España, yo vivo la experiencia de tener ese ascendente Acuario. Empieza a marcarse esa realidad en mi vida mientras más tiempo esté ahí. Pero en el momento que yo regrese otra vez a mi punto natal, entonces vuelve otra vez a cargar otra vez mi carta tal cual es, con el ascendente Sagitario, ¿no? Ese es quizás el movimiento que tú estabas mirando. sí, yo tengo que hacer una cita con eso. Esa es mi... porque ya estoy cansada de Plutón. Ya estoy cansada. Pero gracias por compartir con nosotros. Yo de verdad puedo hablar por horas contigo. Tengo tantas preguntas, millones de Bueno, preguntas en mi cabeza. cuando tengas una serie de preguntas más, podemos hacer otro programita. Sí, 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 quiero Con hablar. mucho Sí. gusto. Bueno, no sé, Diana, ¿quieres decir algo? Pero un abrazo grande, No, Jorge. nada. Gracias por venir, gracias por Gracias. aceptar nuestro... Solo gracias, de verdad que sí. Gracias por invitarme a ustedes también y espero de verdad que crezca muchísimo. Sé que lo van a hacer porque tienen muy buena vibra. Yo vi el video de ustedes con este muchachito, el americano que tuvo la muerte Vine, clínica. Me vine. gustó mucho la manera en que ustedes hablan, que ustedes hacen las entrevistas, que la conducen y de verdad les deseo lo mejor. Les deseo que tengan éxito, que Gracias. cambien vidas, que transformen corazones y adelante. Gracias, Jorge.